En el vídeo anterior aprendimos a tejer el personaje de moda, este pequeño tripulante o tal vez impostor del juego de moda Among Us. En el vídeo de hoy vamos a aprender a tejer el pobre tripulante ya muerto. Si queréis ver cómo se hace, que ya vais a ver que es muy facilito, quedaos a ver el tutorial. En el vídeo anterior os enseño cómo tejer este tripulante en amigurumi y necesitáis verlo para poder tejer la mitad del cuerpo. Como veis es prácticamente la mitad, entonces lo que vamos a hacer es tejer un anillo mágico de 6 puntos, 12 puntos y tejer 3 vueltas. Haríamos lo mismo con la segunda patita uniéndolo con una cadenita. Luego lo veis en el vídeo anterior. Y después tejeríamos 4 vueltas para tejer el cuerpecito. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, voy a incorporar el color rojo. Y lo voy a hacer, en vez de terminar un punto con el nuevo color, simplemente aquí voy a añadir una cadenita. Voy a tirar del color moradito para que se me ajuste bien al punto, ¿veis? Y ahora lo que voy a hacer, unido el color rojo, lo que voy a hacer es un punto bajo, cogiendo solo la hebra de detrás. Esta vuelta la vamos a trabajar solo cogiendo la hebra trasera. En el siguiente punto voy a hacer una disminución. El moradito este lo podríamos cortar ya para que no nos moleste a la hora de trabajar, ¿vale? Así que vamos a ir tejiendo durante toda la vuelta un punto y una disminución, un punto y una disminución. Eso sí, siempre cogiendo la hebra trasera. Hago un punto y disminución, cogiendo únicamente la hebra de detrás. Continúo con esta secuencia hasta llegar al final. Al llegar al final de la vuelta, como veis, nos quedan 2 puntos. Acabo de hacer aquí una disminución y aquí voy a hacer un punto bajo y en el siguiente otro más. Así que lo que hacemos en esta vuelta es un punto bajo, una disminución, un punto bajo, una disminución, hasta llegar al final, que tendríamos que tejer estos 2 puntos bajos. Voy a colocar aquí un marcador y ahora simplemente lo que voy a hacer alrededor de toda la vuelta son disminuciones. Simplemente vamos a tejer disminuciones. La disminución invisible yo la hago cogiendo la hebra delantera de los 2 primeros puntos y aquí tejo un punto bajo y así hago la disminución. Vosotras y vosotros hacedlo como más os guste o como mejor técnica tengáis. Y vamos a tejer disminuciones a lo largo de toda la vuelta. Esta última vuelta la vamos a tejer también solo de disminuciones. Hacemos como en la vuelta anterior. Tejemos disminuciones hasta llegar al final. Cuando hayáis hecho todas las disminuciones, lo único que nos queda es tirar y cortar. Dejáis un trocito largo y lo engancháis a una aguja lanera y vamos a cerrar el agujero como si fuera un anillo mágico. Y esto lo hacemos pasando la aguja por la hebra delantera de cada punto. Vamos pasando por la hebra delantera de los puntos que nos han quedado hasta el último incluido.
Bien, tengo todos y lo único que hago es tirar, ¿veis? Y así se me cierra. Lo único que me queda ahora es esconder el hilito y lo vamos a hacer hundiéndolo hacia abajo para que esto nos quede hacia abajo. Tampoco nos preocupa mucho, ya que aquí vamos a coser el huesito y no se va a ver, pero veis, así mucho mejor. Vale, ya tengo la mitad del cuerpecito de mi tripulante y ahora vamos a tejer el huesito. Para el cuerpo he utilizado una aguja de 3 milímetros y para tejer ahora el huesito voy a utilizar una aguja de 2,5 milímetros. Para tejer el huesito, primero hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Una vez tengo el anillo mágico tejido, voy a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiro y voy a darle la vuelta. ¿Veis que se me curva hacia arriba? Pues tengo que darle la vuelta para que la parte del derecho me quede hacia afuera. O sea, los puntos bonitos del amigurumi me tienen que quedar hacia afuera. Vale, voy a cortar y voy a hacer este mismo otra vez. Es decir, un anillo mágico y 6 puntos bajos, los vuelvo a repetir. Tengo que tener 2 montañitas exactamente iguales. Ya tengo mis 2 montañitas tejidas y ahora lo que voy a hacer es unirlas. Y las voy a unir mediante un punto bajo. Engancho en cualquier punto de la otra montañita y hago un punto bajo. Y ya las tengo unidas, ¿veis? Y ahora simplemente voy a tejer puntos bajos alrededor de esta montañita y de esta. Simplemente voy a ir tejiendo en los puntos que me tocan. Deberíamos tener 12 puntos. Vale, ya he tejido los 6 puntos de la primera montañita y ahora me voy a la segunda. Cuando lleguemos a la segunda montañita, en este punto que tengo aquí, que es donde hemos hecho la unión, no voy a hacer el punto, sino que lo voy a hacer en el siguiente. Y aquí comienzo a tejer mis 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le doy la vuelta y aquí ya se me está formando mi huesito. Ahora y en esta vuelta voy a tejer un punto bajo y una disminución. 1 y disminución. Y voy tejiendo esta secuencia hasta terminar la vuelta. Esto es opcional, pero yo aquí le he metido un poquito de relleno para que abulte más el huesito. ¿Lo podéis hacer o no? Ya sabéis, al gusto. Y ahora lo que voy a hacer es tejer durante 3 vueltas solo puntos bajos. Es un poco complicadito porque estamos trabajando con una pieza bastante pequeñita. Pero si lo vamos haciendo despacito y con un poquito de paciencia, lo sacamos y nos va a quedar un huesito súper lindo, ya vais a ver. Mirad, así queda nuestro huesito. Podemos rellenar un poquito y ahora lo único que nos queda es
coserlo al cuerpecito y ya tendríamos el amigurumi listo. Así que lo voy a coser y os enseño el resultado final. Este es el resultado final. Si queréis que os quede el huesito un poquito más corto, lo único que tienes que hacer es quitarle una vuelta de las que hemos tejido, incluso dos, eso ya como prefiráis. Y nada, para que veáis la comparación de los dos, son prácticamente del mismo tamaño, solo que uno está vivo y el otro, el pobrecito, ha sido asesinado por el impostor. ¿Habrá sido este? Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.